Nada, ya hemos dado los 5 minutos de cortesía, así que por mi parte, daros a todos la bienvenida a esta tercera conferencia del ciclo de 11 conferencias que hemos diseñado en este proceso participativo que hemos venido a llamar Unidos por el Agua, que si bien en la primera conferencia introducíamos un poco y presentábamos el proyecto de cómo estaba diseñado y cómo íbamos a funcionar el proceso participativo que queremos poner en marcha desde el Grupo de Desarrollo Altiplano en esta temática tan importante como es la gestión del agua y aprovechando que ahora mismo se está redactando el plan hidrológico y cómo podíamos participar en ese proceso de información pública de una manera innovadora, de una manera donde primaba la participación ciudadana y la participación de todo el mundo que tenga algo que decir en la materia del agua. Creo que en esa primera conferencia ya dábamos esa introducción. El pasado martes tuvimos la segunda conferencia, donde ya entrábamos en materia y de una manera más técnica hablábamos sobre la situación general de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, problemáticas, datos, y donde ya digamos que podemos ir recogiendo muchos de los datos que precisamente son el objetivo de esta serie de conferencias. Estamos en la primera fase del proceso participativo, donde tenemos parte del diagnóstico técnico hecho. Ahora estamos difundiendo información de forma masiva a la población, donde también utilizamos estas conferencias para que todo el mundo se nutra de datos y de situaciones que seguramente desconocía, para que cuando entremos en la fase puramente participativa de los grupos de discusión y las mesas participativas, pues ya tengamos todo un bagaje, toda una capacidad de haber reflexionado y haber digerido todos estos datos para de una manera con mucho más criterio poder participar y aportar todo lo que tengamos que aportar en esas mesas de discusión, que creo que realmente va a ser lo potente de este proceso. Así que por mi parte nada más, daros la bienvenida, agradecer y dar una efusiva bienvenida tanto a Diego como a Mari Carmen y agradecerles que participen con nosotros en este proceso, y simplemente pues dar la palabra a Teresa para que presente a los ponentes de hoy y, como decía, pues daros a todos un fuerte saludo. No sé si quería Antonio dar alguna... lo vi por aquí, pero bueno, si acaso ahora que me tome la palabra él, antes de darle paso a Diego y a Mari Carmen, primero presentar a Diego, el primero con el que vamos a empezar. Diego García Jalón, catedrático de Universidad Politécnica de Madrid, ha escrito infinidad de cosas referentes a todo lo que es restauración de ríos, de riberas, tiene un gran conocimiento de la gran diversidad de nuestros ríos y además pues colabora en muchísimos proyectos de investigación de I+D+I que tanto necesitamos en el medio rural. Y bueno, hemos tenido la suerte de que mire y oriente sus ojos al río Castrit. Ha tenido varias colaboraciones directas con el Parque Natural de aquí de Río Castrit y conoce bien esta zona y actualmente pues colabora en este proyecto no solo para el tema de las alegaciones que vamos a hacer al ciclo hidrológico del Guadalquivir, se alargará mucho más su colaboración porque, bueno, nos va a presentar un proyecto que durará todo un año, tiene que ir ciclo a ciclo haciéndonos visitas de todas las estaciones para ver cómo está todo nuestro río en la parte alta en su calidad. Os dejo paso con Diego, luego os presentaré a Mari Carmen y no sé si antes de empezar, sigo viendo por aquí a Antonio, quería dar hacer alguna... No tengo, solo por el tema de organización, como siempre lo del chat, ¿no? Que lo tenéis a la derecha para pedir la palabra o hacer preguntas para el final, no sé si lo has comentado, como me he incorporado ahora de otra webinar, me he incorporado ahora mismo, nada, yo no pierdo tiempo. Gracias. Vale. Es que lo tenemos, además, viene de otra de las charlas, porque a pesar del COVID y del confinamiento tenemos varias cosas al mismo tiempo abiertas. Pues Diego, cuando tú quieras, te dejamos ya paso completo
ya puedes intentar compartir la charla para que la veamos todos y ya te dejo. ¿Se ve? Perfecto. ¿Está bien? ¿Puedo empezar entonces ya a hablar? Perfecto. Muy bien, pues para mí es un placer poder estar en este ciclo de conferencias en el Altiplano, Unidos por el Agua. El título de mi charla es hablar de caudales ecológicos, con una interrogante. ¿Realmente los caudales ecológicos son una solución para nuestros ríos o realmente es un engaño que ahora intentaré descifrar? A lo largo de esta pequeña charla simplemente voy a seguir estos 4 puntos. Primero hablar algo de lo que es el caudal ecológico, el concepto y de en qué se basa. Luego hablaré de la importancia que tienen los caudales ecológicos en el plan hidrológico y aquí es donde está lo que yo digo, si es un engaño o no es un engaño, y hablaremos de ello. Luego hablaré de cómo podemos diseñar los caudales ecológicos, qué elementos hay, qué elementos se consideran, qué elementos no se consideran. Y para terminar hablaré de algunos ejemplos de los caudales ecológicos en Andalucía y en concreto en el río Crastiri, que ya hemos trabajado. Bien, pues este es un poco el índice que voy a seguir. La primera cuestión, ¿qué es un caudal ecológico? Bueno, hay muchas definiciones. Esta sería una definición que es propia de la instrucción y que se adapta a la directiva marco. Es el caudal, un caudal que no, lógicamente no es un régimen de caudales naturales, sino que es un caudal restringido, diferente, que se concibe para alcanzar el buen estado ecológico o el buen potencial, según sea el caso. Y ¿cómo se consigue el buen potencial con estos caudales? A través de procesos geomorfológicos y ecológicos. Y para lograrlos, la ley española de agua habla o refiere que como mínimo, teniendo en cuenta la vida piscícola que, y esto es importante, de manera natural habitaría en este río, o pudiera habitar, y también habla de la vegetación de ribera. Bien, pues esto sería una base conceptual que tenemos en España. A nivel internacional tenemos la Declaración de Brisbane, que prácticamente es muy parecido, son los caudales en términos de cantidad en cuanto a máximos, mínimos, medios, etcétera, épocas en que tienen lugar estos eventos y la calidad. La calidad del agua es parte del caudal en una visión más internacional. Y eso se hace para mantener los ecosistemas acuáticos, también los estuarios, y en esto es importante para mantener la vida humana y su bienestar. El bienestar que depende de estos ecosistemas acuáticos. Bien, el objetivo del caudal ecológico, y aquí ya entro en legislación española o ideas de la instrucción de planificación hidrológica, el objetivo, dice expresamente, es mantener de forma sostenible la funcionabilidad, estructura de los ecosistemas, tanto acuáticos propiamente dichos como los ecosistemas terrestres asociados. Se está refiriendo a las riberas y llanuras de inundación, contribuyendo una vez más al buen estado ecológico o el potencial, tanto en los ríos como en las aguas de transición, que serían los estuarios. Eso obliga a unos requisitos. Primero, que el caudal ecológico proporciona un hábitat. Ese hábitat se proporciona mediante procesos ecológicos y geomorfológicos, como he dicho antes, y se basa en ofrecer una pauta temporal de fluctuación de estos caudales que permita a la pauta de cambios que están adaptadas las especies naturales, las comunidades que viven ahí, su composición y su estructura. Bien, esta es la idea conceptual, y si ahora lo vamos a enmarcar
en nuestros ríos, en lo que es la situación que tenemos en España. ¿Cuál es la situación de nuestros ríos? Pues que hidráulicamente hay más concesiones que recursos en muchas masas de agua. O sea, hay más demanda de agua que realmente tienen. Luego nos encontramos también que muchas veces estos ríos están conectados con acuíferos que a su vez están sobreexplotados, y a su vez tenemos un cambio climático que con el aumento de temperaturas pues está haciendo que disminuya el agua que descorrentía en los ríos. Y finalmente tenemos unas exigencias de la Directiva Marco que habla en el artículo 1 de protección y mejora de ecosistemas acuáticos que hay que tener en cuenta. Para solucionar este problema del agua en los ríos, pues tenemos la respuesta de la gestión tradicional que han hecho las confederaciones de estos recursos hídricos, que lo que hacían era acoplar a la demanda de la sociedad de agua un aumento de oferta en base a crear embalses, en crear trasvases, y esta gestión tradicional ya no es válida más porque ya no hay más embalses que se puedan crear que tengan una cierta eficiencia, y sobre todo porque la Directiva Marco de Agua en el artículo 1 dice claramente que hay que prevenir todo deterioro adicional de nuestras masas de agua. Frente a esta gestión tradicional que se venía haciendo, ha aparecido en los planes hidrológicos lo que yo he llamado una gestión cándida. Esa gestión cándida marca que los caudales ecológicos son una restricción a los usos del agua. Claro, esto está muy bien, pero aplicar esto es prácticamente imposible en la realidad legal de nuestra situación. Y entonces los poderes fácticos, que son los que actúan y presionan de verdad en la gestión del agua, han forzado a que al final los caudales ecológicos sean ridículamente pequeños. Esa idea de que los caudales ecológicos son una restricción a los usos del agua, en realidad esos poderes fácticos han hecho que la necesidad de agua ha obligado a restringir realmente los caudales ecológicos. Y son tan pequeños que al final nuestros ríos, cuando los vemos, se han transformado en unos pequeños ríos. De los grandes ríos que teníamos, se han transformado en lo que llamo yo ríos bonsáis. Si comparamos el tamaño de nuestros ríos de las fotos aéreas del 56, lo comparamos con las fotos aéreas, no digo de la actualidad, podemos mirar del año 2000, veremos que los ríos han perdido más de la mitad de su anchura. Bien, como decía, el siguiente punto que quería tratar es cómo la planificación hidrológica contempla los caudales ecológicos. Aquí tenemos dos conceptos de planificación del uso de las aguas. Lo que llamábamos planes hidrológicos tradicionales en España, que es la idea 1, frente a lo que dice la Directiva Marco. La Directiva Marco no habla de planes hidrológicos, habla de planes de gestión de cuenca hidrográfica, que es otra cosa, no tiene nada que ver. Los planes hidrológicos que nuestras confederaciones conciben realmente es un plan para distribución de recursos hídricos, como si las concesiones de agua no estuvieran ya hechas. Es como si fuera una cosa nueva. No, todo está hecho, pero siguen con esa mentalidad. Esa distribución es para atender las demandas, maximizando la oferta, diseñando medidas necesarias para paliar limitaciones en el espacio y en el tiempo de disponibilidad de agua. Y entonces esto todavía se ve empeorado porque los caudales ecológicos son un incremento de esas limitaciones. Por el contrario, la Directiva Marco, en el concepto que tiene de plan, habla del plan de gestión de la cuenca, hablan de plan de actuaciones para prevenir el deterioro de las masas de aguas y mejorar su estado ecológico. Como veis, no habla de recursos hídricos, ni de concesiones, ni de demandas, nada, no hay nada de esto. Simplemente es
un plan para que las masas de agua no se deterioren y las que no estén en buen estado ecológico mejoren. Eso es un plan hidrológico en la idea de la directiva marco. Como veis, es algo totalmente distinto, pero es que además un plan de gestión de la cuenca hidrológica tiene que tener un programa de medidas de restauración con un seguimiento que evalúa su efecto en dicho estado ecológico y con repercusiones en lo económico, en los costes a los usuarios. Obviamente esto que digo en el punto 2 está contemplado en los planes hidrológicos actuales, pero la primera parte también. Y la pregunta es, ¿quién manda más? En nuestros planes hidrológicos, ¿qué es más importante? ¿El concepto 1 o el concepto 2? Como hemos dicho, los caudales ecológicos son una restricción general a los sistemas de explotación, pero también es una medida para prevenir la degradación adicional y mejorar el estado de las masas de agua afectadas por impactos de regulación y abstracción de caudales. Entonces, la idea es ver qué es más importante. Pues eso es muy fácil, no hace falta más que ver cualquier plan hidrológico. ¿Cómo está concebido? ¿Cómo es el índice de un plan hidrológico? Pues básicamente los caudales ecológicos no están incluidos en el programa de medidas del plan hidrológico, del capítulo 8. No, están incluidos en el capítulo 3. ¿Y de qué habla el capítulo 3? De usos, de presiones, de contaminaciones, de degradaciones, o sea, cosas que no tienen nada que ver con lo que es un caudal ecológico, porque se basa en la asignación de agua. Entonces vemos que realmente los planes hidrológicos no potencian la capacidad que tienen los caudales ecológicos de restaurar la degradación de los ríos, sino que simplemente es un truco para maquillar las concesiones que ya se tienen y son muy difíciles de reducir. En definitiva, yo propongo que los caudales ecológicos se pasen al capítulo 8, al plan de medidas. Si los caudales ecológicos estuvieran metidos en el plan de medidas para cada una de las masas de agua, esto exigiría, por un lado, un análisis de presiones e impactos que determinaría la escasez de caudales circulantes como causa del deterioro de caudal ecológico deficiente. Y solamente en esos casos se deberían aplicar caudales ecológicos, porque si no es este el factor limitante no tiene sentido. Segundo punto, entonces estarían incluidos en el programa de control operativo que obligaría a comprobar que los caudales ecológicos, cuando se aplican, mejoran el estado ecológico de esa masa de agua. Como comprenderéis, esto no se hace, pero es fundamental. Y tercera parte, y no por ello menos importante, un plan económico para ver cómo se van a recuperar los costes de los servicios relacionados con el agua, no solamente los costes de construcción de embalses, de trasvase, de gestión, etcétera, sino incluir los costes ambientales, que esto es obligatorio y no se hace. Y por otra parte, estos costes los tienen que pagar los usuarios. ¿Cómo se distribuyen esos costes entre los usuarios? Claro, esto es muy difícil. Políticamente es poco correcto meterse ahí, pero es ahí donde hay que buscar la solución. Bien, el siguiente paso que quería hablar, el siguiente punto, sería cómo diseñamos caudales ecológicos. No voy a hablar realmente de las metodologías de cálculo. Se les ha dado demasiada importancia y creo que lo importante no es cómo se calculan, sino qué números o qué porcentaje de caudal circulante debe de funcionar y cómo y cuándo. Eso es lo importante. Y es de lo que voy a hablar. Entonces, llamo la atención al sentido común de las personas. No hace falta ser un ecólogo eminente para saber que si el caudal ecológico es el 10% del caudal natural, quiere decir que estoy quitándole al río el 90%, ese río, ese ecosistema acuático se va a degradar. Y si lo quito el 20% también. Hombre, si el caudal ecológico es un
80% del natural probablemente no se degrada nada, o el 50%, a lo mejor sí, a lo mejor no. No sé cuál es el límite, pero hay un sentido común. Si yo le quito el 80%, estoy seguro que el río se degrada en su estructura y funcionamiento. Los caudales ecológicos tienen un problema, y es que actúan como umbrales. El caudal mínimo, el máximo, en las tasas de cambio, y son umbrales que no se deben pasar. Pero en realidad los umbrales teóricos, como son los caudales ecológicos, a los peces, a los macroinvertebrados, les importa un bledo. Lo que determina el tipo de comunidad que vive en el río son los caudales que circulan por el río, que no tienen nada que ver con los caudales ecológicos. Y además hay que tener en cuenta que existen otros efectos de la regulación de caudales diferentes a la propia alteración del agua, como pueden ser los sedimentos, como pueden ser la alteración de las temperaturas del agua, etcétera, etcétera. Y también hay que tener en cuenta que existen muchos caudales circulantes por un río que cumplen con el caudal ecológico y determinan comunidades biológicas muy diferentes, unas muy degradadas y otras muy buenas. Entonces, con esto quiero decir que con caudales ecológicos no es suficiente, hay que pedir más. Podemos hablar, la idea que está haciendo los planes hidrológicos de asignar un caudal ecológico a todas las masas de agua, a mí me parece absurdo, porque sí, hay muchas masas de agua que están bien, hay otras muchas masas de agua que no tienen un embalse que regule el caudal, por lo tanto el caudal que va a pasar por ahí es el natural. No tiene sentido calcular tantos caudales ecológicos. Ya sé que esto está pensado en el futuro para extraer más agua, pero seamos realistas, no podemos seguir extrayendo agua de los ríos, ya no hay más. Todos los sistemas están sobreexplotados. Bueno, entonces, al diseñar un caudal ecológico tendríamos que pensar cuál es el objetivo, la comunidad fluvial, la población animal o la población de plantas que yo quiero mantener. Eso es un objetivo que hay que definir. Lo más importante es cómo evaluamos los efectos de la abstracción de caudal en las comunidades acuáticas. De esto no se habla. La metodología de implementación de caudales ecológicos no tiene nada que ver con la ecología. Es puras fórmulas matemáticas e hidráulicas e hidrológicas, pero no tienen nada que ver con la ecología. Entonces, la idea es cómo calcular un caudal ecológico, una componente, el caudal mínimo para conservar la comunidad. Bueno, pues básicamente, si yo tengo un río con agua, pues tendré una conexión entre todos los elementos longitudinales del río. Cuando disminuyo el caudal, pues esa conexión tiene unos puntos débiles que suelen ser los rápidos. Y cuando el caudal es nulo, pues se queda transformado en una serie de elementos. Se habla de caudales ecológicos. ¿En realidad no deberíamos de hablar de un régimen de caudales ecológicos? Pues no, ni una cosa ni otra. Mi propuesta es hablar de un régimen ecológico de caudales, porque lo que es ecológico no es el caudal. Cualquier caudal es ecológico. Lo que tiene que ser ecológico es el régimen de caudales. Por eso hablo de régimen ecológico de caudales, pero ya sé que nadie me hace caso. Bueno, pues vamos a ver cuál es el cardiograma, el hidrograma de la vida de un río. Pues es ver todos los caudales que circulan a lo largo del año y a lo largo de los años. Entonces, podemos ver que hay eventos extremos, eventos mínimos. Podemos hablar de, por ejemplo, condiciones medias, que es esta línea roja. Entonces, aquí serían las condiciones medias. En un río natural, pues tiene unos estiajes en unas determinadas épocas de años, unos grandes caudales en otra. Estas son las condiciones más frecuentes a las cuales están adaptados los ciclos biológicos de las especies autóctonas.
También tenemos que tener eventos extremos máximos que dan lugar a unas perturbaciones, unos pulsos. Tengo que decir que hay un trabajo muy reciente publicado de la Universidad Politécnica de Valencia que ha demostrado que para que no existan especies introducidas en los ríos, lo más importante son precisamente que existan estas perturbaciones extremas en condiciones correspondientes, y lo mismo con los umbrales mínimos, que existan umbrales mínimos, que es a los umbrales a los cuales están adaptadas las especies naturales. Bien, nuestra instrucción de planificación contempla todo esto en el plan abstracto y teórico, y por lo tanto está muy bien hecho. El problema fundamental es la aplicación de la instrucción de planificación hidrológica a los planes hidrológicos. Se habla de caudales mínimos que deben tener, bueno, no voy a comentar todas las características, tiene que haber unos caudales mínimos que no se deben de disminuir en cada época del año. También habla de caudales máximos. Eso que veis en amarillo, en caudales máximos en época de estiaje, eso no lo dice la instrucción, eso lo digo yo, porque la instrucción ha cometido un gran error, que no se da cuenta que los caudales máximos que pasan por un río son los que tienen que pasar. Lo único que pasa es que cuando el río le corresponde caudales bajos, no le podemos meter unos caudales muy altos. Por eso están los umbrales de caudales máximos, que no se interpreta, por lo menos no lo he visto interpretado así en ningún plan hidrológico. Luego tenemos la distribución temporal de estos máximos y mínimos a lo largo del tiempo. Los caudales de crecida o caudales para la acción geomorfológica, los caudales generadores del lecho, que bueno, están muy bien, pero yo creo que hoy en día no tiene ningún sentido, estos caudales de crecidas tal como están concebidos, en esta situación de cambio climático. Y finalmente las tasas de cambio, que en principio estaban pensadas para estas caudales de crecidas. Cuando hay una crecida, cómo sube y cómo baja, que deben de estar limitadas. Pero el problema se aplica a estas tasas de cambio en los embalses que se dedican a regulación hidroeléctrica. Y hablaremos de ellos seguidamente. Bien, es importante el tema de la sinergia y los efectos acumulativos de los impactos en los ríos. Y estas sinergias es la base en que se basa el concepto de caudal ecológico en sentido ecológico. Estas pautas de variabilidad son fundamentales y es lo que se tiene que seguir. Aquí tenéis un ejemplo de una distribución. En verde sería lo que es el rango admisible de variabilidad, lo que es la variabilidad natural de caudales, y la línea negra que tenéis aquí es un caudal regulado. Entonces veis que en invierno el caudal es más pequeño que el natural, se sale fuera del rango de variabilidad natural, y en verano se sale por encima y todo mucho más. Y es precisamente estos casos en que tenemos unos ríos monzónicos, que tenemos el caudal mayor en verano, el que está determinando la invasión de nuestros ríos por especies alóctonas. Bien, hablaba del principio de resiliencia. Los caudales ecológicos se basan en este principio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al río le quitamos caudal del natural, pero el río se recupera, porque tiene una capacidad de resiliencia. Es la respuesta de las comunidades acuáticas a las perturbaciones. Esa respuesta en condiciones adecuadas debe ser elástica. En el momento que se transforma en plástica, quiere decir que el río no recupera las condiciones iniciales después de la perturbación, entonces ya no estamos utilizando la resiliencia y esos caudales ecológicos no son adecuados. Y luego es importante que, esto es otra cuestión que los caudales ecológicos no tienen en cuenta.
la intensidad de la perturbación, y cuando digo perturbación, cuando me salgo de los umbrales ecológicos, y la duración o frecuencia de las perturbaciones. O sea, no es lo mismo que tengamos una perturbación al año, que una vez al año me salga del caudal ecológico, que me salga cada 3 días. Y no es lo mismo que me salga en 1 metro cúbico que en 200. Eso es importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorarlo. Este principio de resiliencia se basa en la conectividad de los ríos de los cauces principales con sus afluentes no regulados, y que las especies, al no estar fragmentadas, tienen capacidad de recuperación. Por lo tanto, hay un tamaño mínimo de tramo fluvial en el cual la viabilidad biológica no puede tener lugar por ser demasiado pequeño. Aquí tenemos una cuenca, el río Guadalhorce. Bien, si está en plan natural, pues hay una conectividad perfecta, el río tiene una resiliencia perfecta. Yo hago una presa, y entonces me divide el río o la cuenca en 2 tramos, aguas abajo y aguas arriba. Los caudales ecológicos que yo tengo que poner en esta zona de aguas abajo, pues serán los que sean, pero son unos caudales que se basan en la capacidad de resiliencia que le dan estos afluentes. Pero si yo en vez de un embalse tengo muchos, el río queda muy fragmentado, y entonces pierde esa capacidad de resiliencia. Y entonces los caudales ecológicos no pueden ser los mismos, tienen que ser mucho más grandes, porque el río ha perdido su capacidad de resiliencia. Esto es algo que no se contempla en absoluto. Es una visión ecológica que no se contempla en la determinación de caudales ecológicos. Y finalmente, otro tema importante son los caudales sólidos. Por un río es tan importante el agua que circula como los acarreos y sedimentos que lleva el río. Y es que nuestros ríos se han quedado sin caudales sólidos. Se han quedado sin caudales sólidos porque los que teníamos en exceso nos lo hemos llevado en la extracción de áridos, en las graveras. Pero es que todas nuestras grandes presas son una trampa de sedimentos que no dejan soltar nada de sedimento, todo el sedimento se lo queda. Y tenemos este tipo de embalses que aguas abajo no sueltan estos caudales sólidos. Por lo tanto, hay que reivindicar que el caudal sólido también es parte del caudal ecológico. Bien, con esta diapositiva entro ya en la última parte de mi intervención, que es hablar de los caudales ecológicos en Andalucía. Esto está tomado de un trabajo de Mezquer y colaboradores, recién publicado, que ha analizado de toda España los caudales ecológicos y su significado en el caudal natural, en distintas masas de agua. Entonces aquí he separado las 2 cuencas importantes de gestión, la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas. Vemos que solamente se aplican los caudales mínimos en el 15% de las masas de agua. Una cosa es que se calculen y otra cosa es que se apliquen. De momento solamente se aplican en el 15%, y tanto en el Guadalquivir como en las cuencas mediterráneas. Pero la importancia, la distribución del significado de estos caudales ecológicos es distinta. En el Guadalquivir, el 80% de los caudales ecológicos representan valores menores del 25% del caudal natural. Quiere decir que estos ríos permiten que se saque más del 75% del caudal. Mientras que en las mediterráneas andaluzas, pues la cosa está un poco mejor. Representan menos del 35%. No mucho más, pero algo mejor. Bien, esto es una visión que bueno, para que lo traigo un poco para discutir si queréis. Y finalmente voy a hablar de los caudales ecológicos en el Castril. Esto es un trabajo que hicimos hace ya casi 20 años. Y aquí tenemos calculados, utilizamos un método que relacionaba el hábitat útil con el caudal circulante.
son estas curvas que veis aquí arriba. Esto está calculado para el Castril debajo de la presa del Portillo, en Castril, y esto está calculado para Llaneros. Bueno, existen diversos criterios para fijar los caudales mínimos en función de estas características. Estos criterios los he puesto yo aquí en estas flechas. Estas curvas de abajo es la derivada de la anterior, que sus puntos máximos nos determinan los puntos de mayor cambio de la pendiente, que puede ser un criterio para elegir caudales ecológicos. No es el criterio que utiliza la instrucción de planificación, habla de un porcentaje del caudal máximo. Por ejemplo, aquí en Castril vemos que el caudal máximo está aproximadamente 185, ¿no? Entonces es un porcentaje. Me parece que en el Castril han tenido a bien poner el 80% de este valor, o sea que si el 80% corresponde a 185, pues el 80% de 180, pues no sé, serían 160 o 150, pues sería un valor como 2 metros cúbicos por segundo. Claro que esta curva es la que he calculado yo. La curva que ha calculado los técnicos de la Confederación es otra que da lugar a unos valores mucho más bajos. Y aquí podemos discutir sobre esto. Y finalmente aquí propongo un régimen de caudales ecológicos en que comparo el propuesto en azul por la demarcación hidrográfica del Guadalquivir con el que pongo en rojo, que es el que hemos propuesto nosotros. Bueno, estos son como regímenes de caudales, propuestas que se pueden discutir y se puede hablar de ellas. Pero quería terminar hablando de otra cuestión. Los saltos hidroeléctricos. Parece ser que la Confederación ha decidido aprobar o conceder un salto hidroeléctrico en el Portillo. Entonces, el problema de los saltos hidroeléctricos es que dependen de la demanda de electricidad. Y eso da lugar a unas fluctuaciones muy, muy intensas de caudal que tienen unos efectos en las comunidades biológicas muy dañinos. Esto es un ejemplo del río Tera. Nosotros hemos estado estudiando el río Castril en condiciones naturales y hemos visto las fluctuaciones y al final hemos, siguiendo la instrucción, hemos utilizado criterios de fluctuación de las tasas de cambio. La idea que tenemos nosotros es que las tasas de cambio tienen que ser relativas, porque no es lo mismo meter la tasa de cambio de caudal aun cuando el río está a caudal bajo que cuando está a caudal alto. Entonces, por eso hay que hablar de tasas de cambio relativas. Entonces sería metros cúbicos por hora o por día que cambian por caudal por metros cúbicos por segundo que esté circulando. Y en ese sentido da lugar a este tipo de curvas en que cuando el caudal va abajo, esta curva empieza a 0,45, que es el caudal mínimo que ha impuesto la Confederación del Guadalquivir. Entonces, lo que decimos nosotros que al aplicar estos temas relativos, las tasas de cambio tienen que ser mucho más lentos porque el impacto es mucho más grande. En cambio, si está circulando 5 metros cúbicos por segundo, se pueden tolerar tasas de cambio mucho más intensas. Estos serían tasas de cambio de ascenso, de cuando abren la compuerta y empieza a subir el caudal y empiezan a producir energía, y esto serían las tasas de descenso. Bien, esto es algo que tampoco se habla y tampoco se aplica. Y la concesión que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha dado al concesionario de este salto hidroeléctrico en el Castril no le fija este tipo de tasas de cambio, que yo considero que es bastante importante. Bueno, perdonad si me he pasado, con esto acabo. No voy a comentar cuestiones que ya he ido diciendo y termino mi presentación para no extenderme más. Gracias por vuestra atención. Gracias, Diego. Pasamos a, comentaros a la gente que estáis asistiendo
que, bueno, lo comentamos al principio, pero todas las dudas, todas las cuestiones que queráis, podéis ya decírnoslas, ¿no? En el chat que tenemos, luego ya se lo pasaremos a Diego y haremos una media horita, si es posible, para poderlo comentar. Y ahora dejamos paso a Mari Carmen García, que es la directora actual del Parque Natural de Castril, de aquí de la Tierra, pero bueno, tenemos la ventaja, lleva realmente unos meses, ¿no, Mari Carmen? Es decir, en el pero hemos tenido la suerte de tenerla también en la OCA de Baza, y entonces su conocimiento además es muy amplio en temas de, conoce perfectamente todo el tema agrario de nuestro territorio. Ella es veterinaria, colabora en muchísimas cosas que tenemos en el territorio, y entonces fue toda una noticia que fuera la directora ahora del Parque Natural de Castril. Y bueno, siempre me gusta resaltar también la parte de Mari Carmen de fotografía, que ya estoy viendo aquí, y demás, que saca a relucir toda la parte siempre también humana que tiene que ver con todo el patrimonio que tenemos ecológico y también vamos a decir económico, que lo decía muy bien Diego en su charla, es decir, esos dos diálogos que están ahí en equilibrio y que bueno, pues ya la veo preparada, Mari Carmen, así que te dejo paso a ver cómo enlazamos todo esta temática. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a vosotros, encantada de estar aquí. Vamos a hacer un cambio de tercio totalmente radical, pero Diego decía de los ecosistemas terrestres asociados, y para mí es súper importante todo, porque el agua, como en un cuerpo humano, el agua serían las venas, ¿no? Y toda la tierra sería nuestro cuerpo, nuestro tejido conectivo, y todo está relacionado, ¿no? Entonces es curioso que cuando yo empecé con Castril y tal, empecé a buscar documentación, digo, hay que ver que desde antiguo ya está el problema del agua y de la producción intensiva, de intentar llevarse el agua de los ríos Castril y Guardal a los campos de Lorca, Totana, con un sistema de ingeniería de sacando el agua de Sierra Seca por los distintos canales, pantanos, etcétera, etcétera. Entonces, me impactó mucho que desde 1774, incluso antes, estamos con todo esto, ¿no? Y nunca nos acordamos, y no, parece que no aprendemos de algo tan básico como piensa global y consume local. Y ahora lo vamos a ver a lo largo un poco de la charla, ¿no? Estamos muy preocupados por conservar la biología de los ríos, por nuestros pájaros, nuestros cérnicas primillas, nuestro montón de especies que están en peligro de extinción. Pero lo vemos como algo aislado, como si eso estuviera en una burbuja. Y no está en una burbuja. Si queremos conservarlo, tenemos que tener una visión global. Fijaos, os voy a poner con respecto al agua lo que hizo un ganadero que llevaba toda la vida en Sierra de Cazorla, y veréis que fácil es entender el concepto del que estamos hablando, ¿no? El hombre decía que él lo único que le importaba era que pusiera en el libro lo siguiente, dice, mire Rufino, me gustaría que pusieran este libro para que no se vuelva a repetir en el futuro, que no hagan más pinchazos en busca de agua por la zona, ya que nos están secando las fuentes naturales que siempre hemos utilizado para dar de beber al ganado. Y eso ha ocurrido después de sondear allá abajo para Peal y en Riogazas, para Cazorla. Mire, la tierra se comporta como nuestro cuerpo, en el que todas las venas están comunicadas, de modo que basta que nos saquen sangre de una de ellas para que las afecte a todas. Y eso es lo que nos está pasando aquí. Eso es la conectividad. Si nosotros nos fijamos en el mapa de plan director de la conectividad ecológica de Andalucía, vemos esas zonas más verdes, donde está toda nuestra red Natura 2000, pero esas zonas más amarillentas son ya áreas, paisajes de interés para la conectividad y áreas de refuerzo. Y fijaos cómo están en torno a todo lo que son esos espacios naturales protegidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo deben de darse esas conexiones del territorio?
Efectivamente, tenemos muchas cosas que no están ocurriendo. Tenemos un cambio climático. No voy a hablar del cambio climático porque todos sabemos lo que es. Pero fijaos en esta noticia. Andalucía lidera las emisiones de efecto invernadero y es donde más crece. España firma el Acuerdo de París, donde nos comprometíamos a aumentar el carbono orgánico en el suelo en un 4 por 1000. Cuando nosotros estamos pasando tierra de pastoreo o tierra arable, y estoy hablando de tierra y de suelo, porque la primera forma donde el agua está es en un suelo con materia orgánica, donde empieza a ser esponja. Entonces, para mí es tan importante el suelo, porque si no, acontece lo que ha pasado en estos meses atrás, las danas que han caído el agua y se ha arrastrado todo ese suelo desnudo que ha ido a los ríos y ha hecho verdaderos desastres. Pues fijaos, pasar una tierra de pastoreo o una tierra con cubierta vegetal a tierra arable, estamos perdiendo en 20 años el 55% de carbono orgánico. Cuando tenemos esto, toda la biodiversidad que había en estos suelos la acabamos de perder en un plumazo. Tanto la microbiología que había en el suelo, como el agua que estaba en ese suelo, como toda la vida que había en ese suelo. Algo así es mucho más sostenible. Entonces es muy importante que veamos estas imágenes. ¿Por qué? Y a mí me gusta decir que el suelo, que la cubierta vegetal o el pasto es como la piel de la tierra. ¿Sabéis que para formar 2,5 centímetros de suelo fértil se necesitan 500 años? En tierras como estas, cuando cae una tormenta, ese suelo fértil se acaba de ir en una sola tormenta. O sea, lo que ha costado 500 años en formar, porque no solamente el suelo, es la materia orgánica, los microorganismos, las lombrices, etcétera, etcétera, nos lo acabamos de cargar. Cuando yo digo qué suelo de estos suelos que vemos aquí es el más fértil, todo el mundo me diría el suelo 4. Ahí hay ganadería, siempre hemos hablado de sobrecarga ganadera y nunca de sobreexplotación agrícola, ¿no? Entonces tenemos que tener conciencia de qué estamos haciendo y por qué no hablamos de esa sobreexplotación agrícola. Los cambios de uso de suelo es quizá el principal factor de cambio climático hoy por hoy. Y fijaos el impacto de los cambios de uso de suelo. Esa foto la hice hace 5 años, vuelvo 5 años al mismo sitio y me encuentro ese suelo. Y ahora veremos por qué se producen esos cambios de uso de suelo tan importantes, ¿no? Fijaos, una tierra de barbecho, secano, con ovino en extensivo, donde existe esa microbiología, donde existe esa primera esponja para recoger esa agua, vuelvo a los 5 años al mismo sitio y me encuentro eso. En torno a un parque natural, el Parque Natural de Cazorla, hago esta foto hace 5 años con una raza autóctona que además está en peligro de extinción y 5 años después me encuentro eso. La siguiente pregunta es, ¿somos sostenibles? Sostenibilidad a mí me gusta definirla como si ganamos 1000, lo máximo que podemos gastarnos es 1000. Si ganas 1000, si tus recursos son 1000, no puedes gastarte 2 y 3 y 4, porque estás pensando que eso es a muy corto plazo y acabará esquilmando todos los recursos, ¿no? Pero además es que si no eres sostenible, nos vamos a ese cambio climático, nos vamos a esa desertización, nos vamos a la pérdida de biodiversidad y, muy importante, una crisis económica. El que suba la temperatura entre 2 y 4 grados, se supone que nosotros vamos a perder casi un 20% del PIB. Imaginar el problemón que vamos a tener. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Hemos pasado de una agricultura en los años 50-60 muy artesanal a una agricultura excesivamente intensiva con utilización de muchos insumos y con las extracciones de mucha agua. Igual ha pasado en la ganadería intensiva. Fijaos, esta era la presentación de la primera ordeñadora en Torrelavega, ¿no? En el 59. Pues hemos pasado a esto, ¿no? Pero sin embargo hay otros sistemas, ¿vale?, que son más sostenibles, como es la ganadería extensiva. Esta es una foto del 56 y esta actual y poco ha diferenciado. O de una agricultura más tradicional que asegura esa cubierta vegetal. Pero, ¿qué no hemos sabido hacer? ¿Por qué no hemos sabido ponerle precio a algo que conserva valores ecosistémicos? Otro concepto que nos asola y que lo tenemos ahí es la globalización. Fijaos qué curioso. Yo he estado en la Oca de Baza hasta hace poco y desde la Oca de Baza salen anualmente a Libia, por el puerto de Cartagena, casi 150.000 corderos. Y nosotros no estamos comiendo el cordero que viene de Australia. Eso en la huella de carbono, ¿cuánto supone, no?
y en las emisiones, tanto en el transporte como en la conservación del producto, ¿no? Y bueno, esto todo está relacionado al final con el agua. Cuando tú vas utilizando, aparece este mapa, la desertificación en España. Aparece esta pérdida de suelo y aparece todo esto. Los recursos hídricos. Pues mira, os pongo el mapa de los pantanos en el mes de agosto del año pasado. Todos estaban en déficit de agua. ¿Por qué? Porque se estaban poniendo muchas superficies como regables. Hemos pasado de sistemas tradicionales a este tipo de sistemas, o de asociado a Sierra Nevada, con este otro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando producimos solo teniendo en cuenta el precio y no mirando por nuestro suelo, nuestra diversidad y nuestra calidad de producto que deberíamos de haber apostado por ahí? Pues pasan cosas como estas, como todas estas imágenes que estáis viendo de pérdida de suelo. Y este suelo, que como os digo, son 500 años lo que se tarda en formar, pues directamente, fijaos que Cárcavas, va al agua, va a nuestros ríos, va a cambiando totalmente, y bueno, pues todo lo que conlleva esta desertización. Valor añadido, cuando a mí me dicen, no, es que hay que producir porque hay que generar un valor añadido y tal. La mano de obra normalmente viene de fuera. Y luego pasa una cosa, que hemos utilizado muchísimos recursos para que luego los precios se pongan por los suelos y algo que nos ha costado tanto dinero de nuestros recursos acaben tirándose, como este año el tema de la naranja, ¿no? O sea, has utilizado tus recursos y lo acabas tirando. Entonces, algo no estamos haciendo bien, porque además no le estamos poniendo precio a algo como es la biodiversidad, como nuestras especies, nuestras aves frías, nuestras mariposas. Estos son nuestras catedrales y nuestros monumentos. Algo que nuestros escarabajo pelotero, nuestra carraca, que ya no se ve. Fijaos qué noticias tan impactantes. En 2016, en Andalucía, en un solo año, se perdió el 50% del cernícalo primilla, pasando de 5.000 parejas a 2.500. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque vive en cereales esteparios. En el momento que ya no está, pues deja de habitar. Luego somos capaces de gastarnos millones y millones de euros en recuperar el quebrantahuesos, en recuperar el lince, pero esos son síntomas de que algo no funciona bien. Quizá habría que actuar antes que llegar a esos extremos, ¿no? Como en el caso de las grullas cerca de la laguna de Fuente la Piedra, ¿no? ¿Qué está pasando alrededor de esa laguna, ¿no? Y esto, como os decía, hay que sumar pues, todos los herbicidas que utilizamos. Fijaos, hoy me acabo de leer la estrategia de la Unión Europea, de la granja a la mesa, donde te dice que en 2030 Europa dice que el 25% de la superficie tiene que ser de producción ecológica, donde tenemos que reducir los fertilizantes un 20% y los fitosanitarios hasta un 50%. ¿Estamos yendo en ese camino? ¿Estamos haciendo esa tarea? Fijaos, esta es una zona donde están las aves esteparias. ¿Qué estamos haciendo en las cunetas? Y todo esto va a nuestra agua, a nuestros ríos y afecta directamente a la biología. El otro día, antes comentaba ahí en el foro anterior de la semana pasada, que por qué pasaba todo esto, qué pasaba con la paz, por qué todos estos cambios de uso y tal. Pues efectivamente, hay que hacerse estas preguntas. ¿El que contamina paga y el que conserva cobra? ¿Se valora el trabajo en el campo? Pues la respuesta claramente es que no. Tenemos una política agraria comunitaria donde, ahí estáis viendo el mapa, donde los colores más claros son los que menos emisiones de CO2 hacen en la atmósfera, pero si lo vamos a solapar y ahora lo vamos a ver con un mapa de ayuda, pasa todo lo contrario, va a todo lo contrario, ¿no? La paz, digamos que si yo pusiera el campo en mi mano y la política agraria fuera mi mano, la moldeo como yo quiero y hago un campo como quiero. Pongo esta foto que es muy significativa. Atrás tenéis un olivar que la pérdida de suelo es manifiesta y fijaos cómo está ahora el precio del aceite, ¿no? Fijaos qué curioso. A ese olivar de pago básico le estoy dando de media en la provincia de Jaén 400 euros por hectárea. Delante tengo el ecosistema con mayor biodiversidad en el mundo, que es el sistema DESA. En el sistema DESA, a cada parcela que veis, no le dan más de 80 euros por hectárea. ¿Qué pasa? Eso potencia que haya muchos cambios de uso del suelo. Esta foto la hice hace 10 años
en una provincia que en 1900 era la primera productora en trigo y cebada y de avena de toda España, y fijaos cómo ha ido cambiando el paisaje, plantando nuevas plantaciones, por supuesto de regadío y de utilización de agua, hasta convertirla en este tipo de paisaje de monocultivo. Entonces estamos tendiendo a ir hacia la intensificación o hacia el abandono. Las dos cosas son igual de malas, la intensificación y el abandono. Fijaos, os voy a poner ahora para que pensemos global. A mí es que me gusta pensar en global y que veamos el concepto de territorio global porque es muy importante. Si nosotros solapamos el suelo de pasto y pastizales de Andalucía con el de la red Natura, coincide en un 90%. Pero es que si además le ponemos el que decía de emisiones de CO2, vuelve a coincidir. Las que menos emisión de CO2 hay a la atmósfera también coincide con esa red Natura y con esos pastos. Y también la presencia de aves necrófagas y especies como el quebrantahuesos, ¿no? Que a su vez está conectado por esos corredores ecológicos que son las vías pecuarias y, por supuesto, los ríos. Pero además nos damos cuenta que donde hay una cierta actividad ganadera extensiva hay menos incendios. Entonces, y que a su vez coincide con la presencia de zonas para las aves esteparias. Pero fijaos qué ocurre cuando le solapamos el mapa de ayuda de la paz. Si os fijáis en Andalucía, todo lo que hemos dicho que estaba mejor conservado es donde menos dinero se recibe, ¿no? Entonces, casi que te están animando a que hay que producir de una manera intensiva sin tener en cuenta todo esto. Pero además es que si solapamos el de la despoblación, vuelve a coincidir que esa despoblación la encontramos en las zonas donde hay una mayor conservación. ¿Hay otra forma de hacer las cosas? En la agricultura hay otra forma de hacer las cosas. Y se deberían de apoyar cosas que ayuden a mejorar la biodiversidad. Las ayudas públicas, sobre todo las del desarrollo rural, aquí estáis diciendo que es muy importante actuar sobre el plan hidrológico, pero igual que sobre el plan hidrológico, me parece fundamental actuar sobre el programa de desarrollo rural y sobre otro tipo de programas. Ahora ahí lo vamos a ver todo lo que está pasando, ¿no? Como decía, hay otra forma de hacer otra agricultura mucho más sostenible, porque esta es la catedral que nosotros tenemos, la biodiversidad de nuestro campo. No tenemos mezquitas, pero tenemos pues mariposas en peligro de extinción, aves esteparias, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que tengamos esto. En ganadería pasa exactamente igual. Teníamos un sistema muy tradicional en el altiplano, que era cereal de secano. Teníamos hasta 7 tipos de aves esteparias diferentes y está desapareciendo, ¿no? Está desapareciendo. Y fijaos, teníamos a este pajarito, que es el sisón, que está en grave peligro de extinción, muy asociado a este tipo de ganadería, ¿no? Entonces, o esos escarabajos peloteros. Y fijaos, la mariposa punta parda verdosa, la Eucholoba azae, te decía que para la supervivencia de esta mariposa tiene que favorecerse la ganadería extensiva y evitar las plantaciones de pinos, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar, sobre todo en la gestión forestal que hace nuestra ganadería, por ejemplo, para la prevención de incendios, porque si no se hace eso, sí nos aparece esto y tenemos un problema, porque esto vuelve a ser erosión de suelo y yendo a esas aguas, ¿no? Es muy importante saber también que para que exista biodiversidad tiene que existir diversidad. Tenemos que hacer hincapié en esos corredores ecológicos, en esas vías pecuarias, nuestros paisajes, tenemos que ponerlos como fuente de un recurso que tenemos y que tenemos que utilizar. Entonces la pregunta es, ¿compramos mirando cómo se produce un producto y apostamos por la calidad? ¿Las administraciones han hecho los deberes en la diferenciación de productos y la apuesta por la calidad y el medio ambiente? Porque todo esto, lo que Diego acaba de explicar hace un rato, no deja de ser un síntoma de que las cosas no se están haciendo bien, ¿no? ¿Venta de productos con servicios ecosistémicos? Pues deberíamos de hacerlo. Aquí está claramente que un producto que lo sacamos de explotaciones más extensivas, pues tenemos tanto la parte cultural como el aprovisionamiento del alimento, como la regulación de ecosistemas. Si nos vamos a cualquiera de los otros extremos, perdemos alguna parte, ¿no? Entonces, tenemos que reivindicar que las cosas se tienen que hacer de otra manera y, bueno, aquí os lo estoy poniendo para que veáis que es así, ¿no? ¿Y cómo es el consumidor del futuro? ¿Por qué no estamos llegando? No sabemos llegar, porque el consumidor del futuro sí le preocupa
el factor tierra, el factor ecología, ¿no? Y de hecho Global Gas, por ejemplo, está intentando meter esa parte de sustentabilidad, ¿no? Pero claro, nos encontramos con frases tan simples como comer carne destruye el planeta, que muchas veces no diferenciamos entre tipo de ganadería extensiva o intensiva y nos estamos equivocando, ¿vale? Porque tenemos que tener tanto el concepto de emisiones como el secuestro de carbono que hace nuestra ganadería y el aporte de materia orgánica para el mantenimiento de esos suelos, ¿no? Nosotros hemos hablado, y hablaba del caudal ecológico, de toda la biodiversidad que tiene que haber, de los ecosistemas tanto acuáticos como terrestres. Fijaos, hay empresas como esta, don Simón, que porque en el Valle del Guadalquivir tiene un montón de plantaciones de cítricos, ha dejado 200 hectáreas porque hay la butarda y él está vendiendo en su producto que si tomas ese zumo, don Simón, estás conservando esa butarda. ¿Cuántas cosas tendríamos que poner nosotros dentro de nuestros espacios naturales, de toda nuestra red natura, de todo lo que se produce en nuestros altiplanos, que están mejores conservados a la hora de darle al consumidor esa información y no solo basarnos en producción? Tenemos muchas oportunidades ahora. Tenemos la Ley de Cambio Climático, Economía Circular, Estrategia de Bioeconomía, Desarrollo Sostenible, Plan Director para la Conectividad Ecológica, la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea, la Estrategia de la Granja a la Mesa, que ha sacado ahora también la Unión Europea, el Convenio del Paisaje, el Acuerdo de París. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ponemos en valor todo esto? Y solamente deciros que en los avances de la nueva política agraria, pues fijaos, va a venir mucho menos dinero, tanto un 11% del primer pilar y un 28% en el segundo pilar. Esto es antes del COVID. Después del COVID no sé cómo va a estar. Se habla de planes estratégicos. ¿A quién se le ha consultado en esos planes estratégicos? A los territorios tenían que haberse consultado, porque no hay que homogeneizar. Cada territorio manifiesta y tiene unas características singulares que hay que respetar, a lo mejor a través de esos ecoesquemas, y hay que formular esos ecoesquemas, y hay que luchar por esa superficie de alto valor ambiental que sí reconoce la Unión Europea y que no le hemos sabido dar cabida porque tampoco nos pronunciamos en esas mesas de negociación sobre estas cosas tan importantes o esa condicionalidad reforzada. Y luego, pues tenemos una cosa que es muy importante, que es el despoblamiento, ¿no? El despoblamiento para mí metafóricamente es eso, como una laguna que se va secando y conforme se va concentrando en un punto y todo lo que va dejando, pues casi desértico, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué podemos hacer en nuestros territorios para la valorización de esos productos, para el mantenimiento de todo nuestro patrimonio agrario, para que no se caiga y no se derrumbe. Y no hay nada más innovador. Si uno busca en la diccionario de la palabra innovación, te dice que es la creación de un producto o la introducción en el mercado de algo que no existe. Todavía no existen productos que incorporen esos beneficios ecosistémicos y tenemos que luchar por eso. Os lo decía antes, y aquí pongo la Catedral de Córdoba. Tan importante es la Catedral de Córdoba como elemento cultural, como lo que nosotros tenemos de patrimonio natural, genético y de biodiversidad. Nos alarmábamos mucho cuando se quemaba la Catedral de Notre Dame, pero cada día, hasta 1 millón de especies están al borde de la extinción por la acción humana. La pérdida de la biodiversidad amenaza la variedad de alimentos que conocemos y esa pérdida de biodiversidad puede llevar a la extinción de la especie humana. Por tanto, tenemos que tener una visión global. Y, muy importante, tenemos que observar, tenemos que conocer. Cuando conoces, amas. Y cuando amas, proteges. Tenemos que tener la visión de que, ¿cómo decirlo?, de coordinación entre las administraciones. Una administración no se puede poner a hacer una rueda que sea totalmente diferente a la que está haciendo otro, porque cuando tú montas el coche aquello no anda, ¿no? Entonces, la educación, la formación es muy importante para que ese cuerpo humano que empezaba a hablar en la charla, tanto de nuestro sistema de venas como es el agua, como todo el tejido conectivo, pues avance. Espero que os haya dado una visión global, que era mi intención en esta charla, ¿vale? No sé si me salió de plano, pero creo que era importante tener esta visión global. Muchas gracias, Mari Carmen. Para nada, yo estoy
con que tenemos que conectar temas. Todo este ciclo de conferencias es ver esa visión global de que estamos intentando que nos llegue de alguna manera, porque el agua parece que está ahí, pero cómo nos afecta, y yo estoy convencidísima que todas las aportaciones que nos estáis haciendo nos van a retroalimentar con muchas ideas que tú misma has dicho, luego tendremos que coordinar y que tendremos que encontrar esa planificación para el territorio, que es la idea de este proyecto. Así que muchas gracias a los dos, a Diego y a ti, Mari Carmen, y le dejo paso ahora a nuestra compañera, a Eva Jiménez, que como sabéis siempre está detrás con el chat, y podéis ahí lanzar las preguntas. Ya he visto algunas y sé que ya he estado ya recopilando toda esa información. Y ya está, ya estamos. ¿Me oís bien? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, he ido recopilando preguntas y las voy a ir haciendo, si os parece, todas a la vez, y luego hago una segunda. Las primeras que tenemos aquí son sobre todo para Diego, pero probablemente haya alguna cosa que puedan compartir los dos. Empezamos con una reflexión de José María Cibantos, que yo la voy a leer entera porque me parece muy interesante y que de cara a las dos ponencias probablemente pues tiene su miga, ¿no? Dice José María que nuestros ríos son ecosistemas antropizados históricamente por la presencia de los sistemas de manejo de agua, principalmente los regadíos tradicionales, pero también por otros manejos que suponen recargas y retornos de aguas con retardo. Eso supone que nuestros ríos están en buena medida regulados por esas detracciones y retornos, desde la implantación de los regadíos históricos al menos hace unos 1000 años. Nuestros ríos son parte de socioecosistemas complejos, actualmente en crisis y sometidos a enormes presiones, y creo que habría que entenderlos así desde el punto de vista de la conservación y del desarrollo sostenible. Los efectos de los regadíos tradicionales han extendido históricamente la influencia de la humedad, generando oasis húmedos y más allá de los límites naturales del río o manantial. Un directivo de la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas llegó a admitir la necesidad de aplicar una figura de río singular antropizado por el papel de regulación que hacen los regadíos tradicionales y un caudal ecológico de las acequias por el papel que desempeñan y por la enorme cantidad de servicios ecosistémicos que prestan estos manejos tradicionales. Esto os lo dejo, ahora sigo y ahora respondéis todas si os parece, ¿vale? Hay una serie de preguntas concretas que os las voy a hacer. Entonces, pregunta Silvia, ¿los caudales ecológicos no tienen en cuenta el funcionamiento del ecosistema? Entonces, ¿se basan solo en la economía? Otra pregunta que nos hace Pedro Castillo es cómo afectaría al río Castril la detracción de 0,2 metros cúbicos segundo para el abastecimiento de agua potable a la comarca de Baeza, y si afectaría menos al río si se capta en el propio embalse del Portillo. Jesús Llorente nos pregunta, le pregunta a Diego, si no sería mejor fijar el caudal extraído de un río en porcentaje del caudal circulante, como recomienda la Agencia Europea del Medio Ambiente. María José Linares pregunta que si en otras concesiones de saltos hidroeléctricos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o de cualquier otra confederación, si se han regulado o condicionado las tasas de cambio. Y Juan Matu nos pregunta que qué porcentaje respecto al caudal natural del río Castril se debería mantener y si es más o menos este porcentaje extrapolable a otros ríos como el Guardal. Luego nos dice Silvia, que es una reflexión, que cree que la ecología y la economía deberían ir de la mano para poder sobrevivir. Y Mónica Sastre, creo que la pregunta, si no he visto mal así el chat ahí con el rabillo del ojo, pregunta si se ha seguido un proceso de concertación en la fijación de los caudales ecológicos del río Castril y Guardal, como establece la Instrucción de Planificación Hidrológica, con los 3 niveles de acción: participación, consulta pública y participación. Si os parece, empezamos con estas y voy revisando las siguientes.
Puedes empezar, Diego. Bueno, yo la primera reflexión creo que nos afecta a Mari Carmen y a mí, porque, hombre, yo he trabajado, en mi exposición ha sido muy enfocada en una especie de zoom en el río y ha estado muy bien complementada con la visión de Mari Carmen a la escala de cuenca vertiente. Las dos cosas tienen que ver y si lo que queremos es una visión del territorio, del paisaje, obviamente las dos partes son importantes. Quizá aquí tenga mucho más que decir Mari Carmen. Yo no he hablado del nivel de los cambios de usos del suelo, pero obviamente están influyendo en los ríos, disminuyendo y aumentando la cantidad de caudal. Eso depende de lo que esté pasando. Yo no sé, ¿habla Mari Carmen de este tema o...? Bueno, yo con José María hemos hablado mucho de estos temas porque es verdad que no hay un reconocimiento de estos sistemas tradicionales antropizados e incluso cuando hablamos de la ayuda de desarrollo rural, de la ayuda de la PAC, vemos como cuando se habla de modernización de regadíos, por ejemplo, se destina todo a ese ahorro de agua, pero dentro de la misma figura, intentando un poco pues poner tuberías y que haya la menos pérdida hasta el fin final que es el cultivo, ¿no? Entonces, muchas veces eso es una aberración. De hecho, fíjate que le preguntaba hace poco, porque una de las cosas por las que se había luchado mucho y además del proyecto Me Mola, había sido que reconocieran esos sistemas tradicionales de regadío. Pero además me sorprendió mucho porque efectivamente modificaron el PDR para hacer una submedida dentro de regadío de reconocimiento de esos sistemas tradicionales de regadío y el otro día me dijo José María que no habían sacado la convocatoria de ayuda y el PDR termina en 2020, entonces realmente hay una partida muy pequeña realmente dentro de regadío y dice, qué pena que realmente no se apoye a algo que medioambientalmente está súper justificado, porque si uno se mira los objetivos de la medida de regadío, pues que encaja, es su traje perfecto dentro de lo que son esos sistemas tradicionales por los ecosistemas y tal. Pero sin embargo, no, ni ha visto la luz, ni seguramente la va a ver, ¿no? Entonces, por eso yo me hincapié en luchar, en defender y en hacer valer las singularidades de cada territorio, porque no todos los territorios tienen los mismos recursos. En el altiplano no llueven 300 milímetros de media, cosa que no ocurre en el Valle del Guadalquivir. Entonces no podemos producir lo mismo, porque si producimos lo mismo estamos en desventaja siempre. Vamos a estar en desventaja porque no vamos a llegar a esos niveles y vamos a esquilmar nuestros recursos en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, es una batalla que, vuelvo a insistir, en grupos como estos tienen que salir iniciativas que pongan en valor todo lo que ofrece un territorio que es distinto y sobre todo justificarlo desde un punto de vista ambiental y aprovechando ahora la figura de los ecoesquemas y los planes estratégicos para la nueva PAC, porque te piden que actúes sobre esos planes estratégicos. Entonces, lo que no vale es que hayan estado encima de la mesa y, sin embargo, luego la gente no sea capaz de aportar cosas. Por lo menos que se aporten, que se escriban cosas y que se cuenten las cosas. Y lo que sí me he dado cuenta es que las cosas hay que darlas hechas, no hay que esperar a que alguien te las haga, porque entonces nadie te la va a hacer por ti. Y todos estos grupos me parecen muy interesantes por eso. Yo quería... Diego, sí. Sí, hablando con esta primera reflexión, que me he saltado una parte que comentaba, creo recordar, de los regatos de riego de prados o pequeños que forman unos ecosistemas húmedos, etcétera, en determinados sitios. Estoy pensando en las Alpujarras, en zonas de montaña. Claro, esos son unos paisajes muy interesantes y que hay que respetarlos y probablemente eso es a costa de quitar el agua a los ríos. Yo no soy un friki de los caudales ecológicos, que hay que dar todo el agua a los ríos, no, yo admito todas las posibilidades. Lo que pasa es que no se puede esquilmar a todos los ríos
en forma extensiva. Hay que dejar algunos ríos con sus caudales más naturales. Y el problema que tenemos es que la sobreexplotación de recursos hídricos es terrible. Y en Andalucía todavía más. Por lo tanto, es un tema de planificación del territorio que se me escapa totalmente, pero que también hay que tener en cuenta. La verdad es que tengo aquí muchas preguntas concretas que no sé... no sé si ha cogido todas. La siguiente era si el caudal ecológico no tiene que ver con el funcionamiento del sistema, del ecosistema, sino con la economía. En realidad tiene que ver con las dos cosas. Porque tú implementas un caudal ecológico cuando tienes un aprovechamiento que justifica los beneficios que necesita la sociedad. Y por lo tanto extraes aguas para producir, lo cual no está mal, es normal. El tema es cuánto extraes, cuánta agua y cuánto dejas para que el río siga teniendo un cierto funcionamiento natural con una estructura y con una composición de especies naturales. Ahí está el punto, ¿no? No es ni una cosa ni otra. Luego me preguntaban 0,2 metros cúbicos por segundo extraer del Castril, creo que para suministrar agua a no sé dónde, no me acuerdo ahora la pregunta. A Baza, la comarca de Baza, que es una de las la comarca de Baza, que es una de las propuestas. Si es solamente 0,2, me daría con un canto en los dientes. No, creo que no hay problema en 0,2. El problema es cuando sea. Y luego el otro problema grave es, y claro, ¿y dónde tomar desviar el agua? Yo creo que una forma de pagar los costes ambientales es derivar el agua cerca de su desembocadura en el embalse de abajo, no me acuerdo ahora cómo se llama, el grande, y no a la altura de Castril, ¿no? Sino abajo. Entonces, evidentemente dices, no, hombre, es que entonces hay que bombear. Pues bueno, ese es el coste ambiental que tiene la utilización del agua del Castril. O sea, ese tipo de cosas son obvias. Luego tengo otra pregunta que es porcentaje de... que el caudal debería de fijarse en función del caudal circulante, como un porcentaje. Claro, esta es la visión de Centro Europa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen presas. Presas serias no tienen. Grandes presas, lo que se llama de cientos de hectómetros cúbicos y miles de hectómetros cúbicos no tienen en Centro Europa. Luego, lógicamente, hablan de porcentaje de caudal circulante. Nosotros no podemos hablar de porcentaje de caudal circulante porque todo se ha quedado en la presa. O sea, eso lo tenemos que decidir antes. Desgraciadamente no podemos hacer eso. Luego había otra pregunta, que si se puede extrapolar al Guardal. No me gusta la pregunta. No me gusta porque no conozco el Guardal en detalle y por lo tanto no puedo hablar. Pero extrapolar es muy difícil porque cada río entiendo que es diferente. Habría que estudiar su caso concreto. Porque seguro que veríamos cosas diferentes. Si fuéramos un país subdesarrollado, que no tendríamos dinero para hacer estudios serios, pues entonces habría que extrapolar. Pero es que tenemos mucho dinero, nuestras confederaciones se gastan muchísimo dinero en obras, en dragados, en canalizaciones, en cantidad de cosas, que comparado con el presupuesto que se dedica a estas obras de mejora de los ríos, pues son ridículos. O sea que yo creo que convendría hacer estudios antes de extrapolar. Y tengo otra pregunta que me habla de si se ha seguido la instrucción, pero no me acuerdo ahora ¿te acuerdas cuál es esa pregunta? Sí, te repito. Y otra que te ha faltado también es que te preguntaba María José Linares si en otras concesiones de saltos hidroeléctricos se han regulado las tasas de cambio. Y lo que preguntaba Mónica, que es por la que me estás preguntando ahora, pregunta si se ha seguido un proceso de concertación en la fijación de los caudales ecológicos
del río Castril y del Guadal, como establece la instrucción. Ahí no te puedo responder, porque no lo sé, no he estado al tanto, vivo lejos de Castril. Los procesos de concertación en España han dejado mucho que desear, porque básicamente a los que la concertación la han hecho los que... Vamos a ver, el tema esto es económico. Dices, tú pones un caudal y si ese caudal obliga a disminuir la concesión, entonces tienes que expropiar la concesión. Ya sé que esto no es cierto al 100%, pero los técnicos de la Confederación no quieren líos y no se van a meter a un proceso legal, ¿no? de juicios, porque no es lo suyo, ¿no? Entonces, normalmente yo creo que la concertación es lo que digan los usuarios. Lo digo porque, ¿qué es lo que han hecho? Básicamente, acoplar los caudales ecológicos al agua que sobraba, si es que sobraba algo, después de todas esas concesiones, o en todo caso, a los que han expropiado ha sido a las concesiones en precario, que siempre hay algunas. Pero yo creo que en realidad lo que han hecho es... hombre, esto lo digo porque yo fui de los expertos que en su momento, hace ya en tiempos de Narbona, o sea, hace no sé ya cuántos años era, en muchísimos años, cuando estaba de ministro de Medio Ambiente, y entonces es cuando se hizo todo esto. Y entonces nosotros hicimos una instrucción con los caudales ecológicos pensando en toda España, pensando en todos los ríos de España. Y entonces dimos unos rangos de variabilidad muy grande a los criterios para poner caudales ecológicos, pensando que se podía aplicar cualquier cosa, ¿no? Claro, no es lo mismo aplicarlo al río Ebro que aplicarlo a un río que no tiene agua más que 2 meses al año. Entonces, las condiciones eran muy diferentes. Entonces, nosotros en ese lapso de impedimentos lo dejamos abierto. ¿Pero qué pasó? Que a los pocos meses, Narbona, cambiaron el gobierno, Narbona siguió el mismo presidente, pero Narbona se fue a la calle, Cristina Narbona, y entraron otros mandamases en la cuestión del agua, y cambiaron y pusieron a hacer los planes hidrológicos primeros, y pusieron a unas personas que tenían muy claro que lo importante era seguir con las concesiones. O sea, en definitiva hay personas, yo estoy pensando, sé muy bien con las personas, y me acuerdo que se lo dije a la cara a estas personas, que lo que estaban haciendo era una imposición tipo de autoritarismo, sin tener en cuenta en las concertaciones serias, pero obviamente no me hicieron ningún caso. Este es el tema, que los caudales ecológicos no se han concertado realmente. Muchas gracias. Perdona, y me pasaba la pregunta de las tasas de cambio. Yo no he visto muchas. Las tasas de cambio las han pensado para cuando un gran embalse, de repente le tienen el embalse lleno y de repente empieza a llover y el ingeniero tiene que abrir las compuertas, y entonces, ¿cómo abrir las compuertas para no dañar al río? Ese es un problema que yo creo que no tiene ningún interés. Porque cuando sucede eso, habrá que abrir las compuertas con toda la velocidad del mundo, porque lo que no puede ser es que la presa se venga abajo. O sea, yo ahí no entro. Esto tiene interés en lo que he hablado, en los saltos hidroeléctricos. Y en los saltos hidroeléctricos, lo que no podemos poner las tasas de cambio prepensadas para una gran avenida a un caudal que es el que circula todos los días. Claro, esas tasas de cambio son enormes. Entonces, si nosotros metemos esas tasas de cambios naturales de grandes avenidas a una fluctuación diaria o horaria, desde luego destroza el río. Entonces, la propuesta que he hecho yo creo que no la he visto en ningún sitio, es una propuesta relativa al nivel de caudal desde que se parte. Porque no es lo mismo subir una tasa determinada en un río con
medio metro cúbico por segundo que empezar a subir cuando ya tiene 5 o 6. Es decir, el río, el agua está ya en una fase mucho más alta. Vamos ya, si os parece, con la segunda tanda, que es cortita, y cerramos. Decía Ismael, y le respondía un poco a Mónica, que en el primer ciclo de planificación hidrológica sí que contaron con la participación del Ayuntamiento de Cortes de Baza, Castril y la plataforma en el que participó él mismo a la hora de la concertación de los caudales. Pero bueno, yo opino como Diego, que se ha hecho de aquellas maneras, y me imagino que Mónica preguntaba por este ciclo, y este ciclo pues imagino que todavía estará hecho con quien estén concertando, pero así en general no. Preguntaba Miguel Ortiz, para el cálculo de los caudales ecológicos del río Castril, ¿se tienen en cuenta las concesiones de los riegos tradicionales de su vega? Y Juan Matutano preguntaba para Mari Carmen, ¿vale? Al igual que para ecosistemas acuáticos y aguas se encuentran redes y plataformas ciudadanas que luchan por la sostenibilidad de estos ecosistemas, de estos socioecosistemas, perdón, ¿existen redes, plataformas, etcétera, que presionen por una PAC más acorde a las ideas que has planteado? Y bueno, te da las gracias y te felicita por la exposición. Y Cibantos indica que no solo se refería a las Alpujarras. Comenta que el río Castril, por ejemplo, tiene unos espacios grandes que funcionan al menos desde la época en el siglo X. Entre Granada y Almería, había por lo menos al menos unas 550 comunidades de regantes y más de 830 espacios de riego históricos y tradicionales. Suponían casi 200.000 hectáreas de regadío, más de 24.000 kilómetros de acequias y más de 90.000 regantes. Prácticamente todos ellos son de origen medieval. Y con esto creo que hemos terminado, más allá de felicitaciones, y si no se me ha escapado nada más, y enhorabuenas y tal. Así que responder esto último y le doy paso a Tere directamente. Creo que había una pregunta para Mari Carmen, ¿no? Sí, solamente comentar que el impacto de la PAC es tremendo. De hecho, estamos viendo los cambios de uso de suelo tan significativos por esa política agraria, ¿no? Realmente no hay estos grupos. Por eso mi insistencia en todos los foros en los que puedo reivindicar que existan grupos y que se hagan grupos, o por lo menos propuestas, para que lleguen a esos lobbies. Al final, fijaos, los únicos interlocutores agrarios que tiene la Administración para llegar a acuerdos son los sindicatos agrarios, Asaja, UPACOA y FAECA, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la mayoría de sus socios pues son gente muy potente en cuanto a ese posicionamiento. Repartir es muy... nadie quiere repartir. Es decir, si un olivarero está recibiendo el pago básico por hectárea que recibe y la Unión Europea te dice que el volumen de dinero no lo va a cambiar, incluso lo va a reducir, nadie quiere compartir, y menos por esos valores ecosistémicos, ¿no? Pero la sociedad tiene que ejercer esa demanda, porque al final la sociedad es la que demanda dónde se gasta ese dinero público. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces la sociedad no entiende o no sabe captar cómo se traduce eso, ¿no? Entonces, os he puesto algunos ejemplos de lo que está pasando, ¿no? De quién cobra y quién no cobra, ¿no? Cuando tú estás conservando, además de producir un alimento, ¿no? No hay interlocución. Lo que sí hay un trabajo de fondo, sobre todo con personas dedicadas al mundo de la investigación, a grupos de trabajo, que tienen que hacerle llegar propuestas directamente. Y más que en el primer pilar, porque es muy difícil, porque eso es a nivel de Bruselas, sí en el segundo pilar de desarrollo rural, que es muy importante. Fijaos, en el programa de desarrollo rural de Andalucía hay una medida que es la M10, que se llama agroambiente y clima. En agroambiente y clima deberían de haber entrado todos los sistemas sostenibles que estamos diciendo, ¿no? Y cuando justifique esa conservación, pues deberían de haber entrado. Sin embargo, dentro de la medida M10 de agroambiente y clima, pues han entrado cosas como el algodón, la remolacha, el arroz
o vuelve a estar el olivar. Entonces dice, bueno, ¿dónde está aquí el agroambiente y clima? Es decir, que el que contamina tenemos que darle dinero para que deje de contaminar, pero el que lo está haciendo bien, ¿qué hace? ¿Que no puede recibir nada porque lo está haciendo bien? ¿Que tiene que hacerlo mal para que reciba algo? ¿Entendéis? Entonces, bueno, resumiendo ya la pregunta que me hacían, no existen organizaciones que ni... Bueno, existen como estamos nosotros aquí ahora, pero sin ninguna interlocución válida para que esas propuestas lleven a cabo. Entonces, pues, desde grupos de desarrollo rural, desde distintas asociaciones y sobre todo estudios que avalen todo lo que se está diciendo, pues hay que hacerlo llegar. Bueno, yo tenía una pregunta de Cibantos que, vamos, que estoy de acuerdo, o sea, no tengo nada que decir, que me Y parece muy bien que tenías conserven esos sistemas tradicionales, ¿no?, de aprovechamientos de pastizales o con riego de pastizales de montaña o lo que... ¿eh? Y la otra pregunta es que no la he captado, perdonad. Sí, te la repito. Sí, gracias. Para el cálculo de los caudales ecológicos del río Castril, ¿se tienen en cuenta las concesiones de los riegos tradicionales de su vega? Vamos a ver, técnicamente como calcula la administración los caudales ecológicos, no tienen en cuenta nada de concesiones. O sea, es un procedimiento con una establecido que una persona lo aplica, puede ser un método u otro y al final sale un número. Ese número es independiente. Lo que pasa que bien sean en la instrucción, bien se han preocupado de poner unos límites muy pequeñitos para que ese caudal sea muy pequeño. O sea, pero yo creo que esas concesiones tradicionales que estás hablando, no creo que es lo que el objetivo de imponer unos caudales ecológicos tan ridículamente pequeños. No tiene nada que ver. Me da a mí la impresión que el objetivo era agua para otras cosas. Suele ser, sí. Han aparecido otras dos preguntas, Tere, así que tú me dices. Os invitaría de todas formas a todos, porque por ejemplo José María Martín Cibantos nos acaba de pasar un par de enlaces que pueden ser interesantes. Y entonces, pues bueno, os invito a que los cacharreéis un poco. Dice María José Linares para Mari Carmen, la PAC se negocia desde el punto de vista de agricultura, dando la espalda a toda la parte ambiental. ¿Cómo crees que se podría integrar si incluso desde las propias consejerías consideran que la parte ambiental es el hermano pobre? Luego también Loli Luque pregunta que por qué no se regula la creciente implantación de olivares superintensivos, que se está reduciendo drásticamente la diversidad de los cultivos. Y la plataforma de Toledo en defensa del Tajo nos dice que María, puede que no haya colectivos que trabajen con el objetivo estatutario de intervenir en el diseño de la PAC, pero sí los hay generalistas como WWF, SEO, etcétera, que junto a personas de perfil técnico que trabajan en asesoramiento de la comisión y que nos han movido a diferentes colectivos y plataformas para elevar manifiestos, alegaciones y demás para cambiar muchas de las propuestas leoninas en las que la PAC abunda. Y creo que ya con esto sí que cerramos, ¿no? Sí, contestando un poco lo que decía José María, efectivamente, y desde WWF, además yo estoy colaborando por la plataforma Otra PAC desde el principio, con Celsa pleiteado, o sea que estoy colaborando con ellos desde el principio, pero efectivamente no es un interlocutor agrario legal o oficial, entre comillas, ¿no? Entonces sí es verdad que se está haciendo un trabajo y todo eso son los gérmenes, ¿no?, que tienen que estar ahí dando un poco la batalla para que se lleve a cabo, ¿no? Pero es verdad que no son oficiales y que cuando hay una mesa de negociación o cuando se elabora un PDR, pues no van a estar en esas mesas, ¿no? Entonces, a eso me refería por supuesto que hay grupos y por otra parte se está haciendo una labor, ya te digo, yo desde el principio colaboro o de Intervega, hay bastante iniciativa en ese aspecto. Con respecto al olivar superintensivo, volvemos a lo de siempre.
no hay planificación, no hay una planificación territorial, no hay una planificación de decir, o sea, ¿qué tengo en mi territorio? ¿Cuáles son los recursos de mi territorio? ¿Y qué hago para ser sostenible? Mirad, os pongo un ejemplo. Cuando una persona va a hacer una explotación ganadera, nosotros tenemos que ir a ver si cumplen las condiciones de alojamiento, de distancia, de saber si puede o no puede tener ese tipo de producción en su parcela que nos está planteando o en la nave que nos está planteando. Eso no pasa con la agricultura. O sea, un señor puede tener una hectárea de tierra, puede plantar lo que quiera, sin ningún tipo de planificación y sin ningún informe técnico que avale la viabilidad de esa plantación, ¿no? Es justo después, cuando la ha hecho, cuando acude a la Oficina Comarcal Agraria a hacer el cambio de uso de suelo. Pero no existe, pues, esa planificación que venimos demandando pues desde hace mucho tiempo. O sea, estamos convirtiendo nuestros paisajes agrarios en homogéneos, en globalizados. Pero además es que como en zonas como el altiplano siempre vamos a ser menos competitivos si competimos por precio. Nos llueve menos, tenemos menos recursos. Entonces, tenemos que hacer una planificación consciente, ¿eh? Y lo superintensivo, vuelvo a insistir, no hay límite. Además, fíjate cómo se disparó el superintensivo. El superintensivo, incluso el olivar, se disparó de una forma exponencial cuando en la reforma de la PAC, para que os deis cuenta cómo algo, y luego se han caído los precios. Entonces ahora tenemos dos problemas. Hemos destruido el suelo y encima se han caído los precios del producto. En la reforma de la PAC venía un 30%, era el pago verde. El olivar, por ser olivar, ya recibía el 30% de pago verde, con un pago básico por hectárea muy alto. Bien, eso asociado a que el olivar tiene dentro del PDR un PDR específico para él de casi 300 millones de euros, es decir, que de cada medida que se saca, por ejemplo, regadío, hay una partida reservada solo para el olivar que entra en competencia solo el olivar y no con el resto de cultivos. Cuando hablamos de jóvenes agricultores que se incorporan, hay una partida solo reservada para el olivar que no entra en el resto ni de cultivo ni de ganadería. ¿Qué pasa? Que eso fortalecía mucho a un sector como era el olivar. Pues se incrementó exponencialmente la plantación de olivos. Y de hecho uno hace comparación de hortafotos y dice, madre mía, ¿no? Entonces, no hay planificación, esa es un poco la respuesta y debería de haberla. Debería de haberla por territorio y debería de haber, sobre todo, informe de viabilidad, tanto a corto como a largo. Y con respecto a lo que decía José María antes de las comunidades regantes tradicionales, de las 550 que hacía mención de Baza y tal, ¿sabes? El problema es que esas comunidades regantes luego no tienen un reconocimiento oficial tampoco como tales. Entonces tienen un montón de problemas a la hora de muchas cosas, ¿no? Y volvemos a la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En fin, es un poco así el tema, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿vale? Vale, daros las gracias a Diego, Carmen. Yo quiero terminar una conexión, ¿no?, con lo que estaba comentando Mari Carmen de planificación. La idea de este proyecto es que sea una oportunidad, ¿vale? No tenemos esa voz o esa importancia en otros niveles de que nos escuchen todo los trabajos que han hecho los grupos de desarrollo rural hasta el momento, donde sí hay un contacto directo con todos los actores territoriales, y en el caso nuestro es prueba de que este tema surgió como uno de las inquietudes que había y de los apoyos, ¿no?, a este tipo de experiencias, porque creo que los territorios sí estamos viendo directamente qué es lo que nos afecta y cómo. Lo que no sabemos es cómo luchar contra eso, y la idea de este proyecto, y lo veremos en la parte final, es ver si podemos construir ese contrato de río, que sería una plataforma donde podríamos ser directamente los 14 municipios del territorio, poner una voz unitaria para plantear la gestión desde aquí. No sabemos si vamos a tener esa posibilidad fuerte de que se nos escuche, pero es una oportunidad. Entonces, gracias por colaborar, vosotros que estáis ahora tanto aquí como Diego, que además nos está haciendo informes directos para poder contribuir a ello. Invitaros a las próximas semanas
que seguiremos profundizando. Mari Carmen te hablaba de esa investigación y educación. La semana que viene lo veremos en proyectos y cómo encauzar todo esto. Nosotros estamos intentando también hacer convenios con distintas universidades para que ese conocimiento e investigación venga al territorio, y también profundizaremos, ¿no?, en el sector agrario con ponentes que iremos más al detalle, ¿no? No sé si Juan Francisco quiere ya cerrar. Bueno, simplemente agradecer, en fin, el trabajo y la generosidad de los ponentes. La verdad es que es espectacular tener la calidad y en fin, el nivel que estamos teniendo en estas conferencias. A Diego no lo conocía, a Mari Carmen sí, por suerte, con todos los años que hemos compartido su trabajo aquí en el territorio, y en fin, son figuras de primer nivel y creo que van a enriquecer a este proyecto. Estamos en plena fase de adquisición, por mi parte, incluso a nivel personal, del conocimiento necesario para poder participar de una manera, en fin, lo más escrupulosa posible, lo más preparada posible. Entonces creo que esta fase es fundamental. Así que por mi parte, seguir animando a todo el mundo a que participe, a que ponga las preguntas, a que difunda el proyecto. Queremos que cuanta más gente vea las conferencias, mucho mejor. Una vez que las tengamos preparadas para su difusión, sabéis que se están grabando, que las movamos también para que lleguen a todo el público, porque cuanta más gente participe, el resultado al final es evidente que va a ser mucho mejor y mucho menos cercado. Así que por mi parte, agradeceros a todos que nos hayáis acompañado esta tarde, y que, en fin, como decía Teresa, que la semana que viene seguimos con este ciclo de conferencias hasta llegar al número que decía al principio, 11 conferencias que van a cerrar esta fase de sensibilización y difusión de. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, gracias por contar conmigo. Gracias. Gracias. Dios, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.